desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a hacer esta crónica desde Argentina con Nueva Sion y estamos con uno de sus redactores más importantes, con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Jorge, ¿cómo te va? Bueno, sabemos del tremendo problema que se está viviendo en las instituciones judías argentinas. No vamos a hablar directamente de ello, pero sí vamos a hablar de uno de los aspectos que trae de cabeza no solamente a las instituciones argentinas, porque esto es una problemática general a todas las comunidades judías en el mundo, que es cuáles son los límites, hasta dónde es lícito criticar a Israel, dónde está el límite de una crítica abierta, posible, como quien critica a Estados Unidos o a Francia o a Chile, y donde ya uno entra en el terreno pantanoso de la deslegitimización. Hoy, perdón, esa palabra es difícil de decir, deslegitimización de Israel. Así es, así es. Bueno, sí, Jorge, vamos a hablar un poquito de una de las aristas de debate, de las tantas aristas de debate que hay en este momento en Argentina, en la cuestión institucional judía, en el marco de esta crisis institucional, ¿no?, judía. Y bueno, uno de estos temas tiene que ver con lo que se puede y lo que no se puede opinar como judío argentino respecto de Israel, ¿no? Digamos, si puede criticar sus políticas. Mayoritariamente las instituciones judías tienen como un discurso abroquelado, cerrado, en torno a la defensa de las decisiones de los gobiernos de Israel, digamos. Institucionalmente nunca hay un cuestionamiento acerca de las decisiones, ¿no?, sea la que fuera, en general. Y por ahí la pregunta es si las instituciones argentinas pueden o no manifestarse prescindentes de las líneas políticas dadas en Israel, ¿no? O sea, si como judíos podemos tener autonomía en las posturas. Por un lado, es claro que el ser judíos argentinos, ¿verdad?, y esto vale para cualquier judío diaspórico, pero bueno, hablo particularmente de la Argentina, no nos hace dependientes del Estado de Israel en cuanto a sus decisiones. Digamos, nos hemos visto envueltos en diferentes situaciones en las cuales nos han preguntado qué opinamos sobre la incursión en Gaza, por ejemplo, o cualquier otra situación internacionalmente difundida, y pareciera que el ser judíos nos pone automáticamente en el lugar de tener que justificar o que dar alguna explicación. Sea que seamos de izquierda, de derecha, de centro, parece que el lugar del judío es el de, en algún punto, dar una justificación, ¿no? En cualquier ámbito que uno se manifieste, en el trabajo, en la universidad, en la sociedad civil en general, ¿no? Hay quienes nos han dicho que por el hecho de no vivir allá y no sufrir las consecuencias directas de situaciones bélicas, digamos, no tenemos derecho a cuestionar, ¿no?, porque nuestro cuestionamiento, digamos, no tendría costo, digamos, es gratuito, ¿no? Esto tiene su parte de verdad, digamos. También es verdad que nos hemos visto envueltos en situaciones donde como judíos tenemos que dar la cara, responder, y en ese sentido no da lo mismo cualquier política del Estado de Israel, ¿no? Pero por lo demás, perdón, después de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, nadie puede decir que las consecuencias de una política determinada en un lugar del mundo no puedan tener consecuencias trágicas del otro lado del mundo. De modo que, digamos, en algún punto todos estamos involucrados en esta idea global, ¿no? Y que con prudencia, y salvando la diferencia de no estar allí, tenemos nuestro derecho a dar una perspectiva, a tener una mirada, y esto estoy diciendo ya mi postura, ¿no? Del mismo modo que muchos desde el exterior la han dado y la siguen dando sobre, por ejemplo, la situación ocurrida en el caso Nisman, en nuestro país. Ahora, hay una parte de la comunidad, diría que una buena parte de la comunidad, que plantea algo así como que no conviene mostrarnos divididos, ¿no? Que cuando, digamos, los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera, como dice el Martín Fierro, ¿no? Yo no coincido con esta mirada de clan, ¿no? Es una mirada de clan, ¿no?
una mirada miedosa para mí, una mirada que tiene miedo al conflicto, que no se abre a lo complejo, una mirada que piensa que tenemos que mostrarnos homogéneos, que la homogeneidad es un valor positivo en sí mismo, y por el contrario que la heterogeneidad es mala, es debilitante, que nos muestra vulnerables, ¿no? Yo pienso que como judíos bien vale mostrar la diversidad, que no respondemos al estereotipo de judío que nos quieren mostrar, ¿no? Ese que cuando dicen se ayudan entre ellos, o que hacen un complot, o que son un pueblo inteligente y sabio, o sea, ya sea por la positiva o por la negativa, son estereotipos que nos cosifican, que nos ponen en un lugar mítico, un lugar enquilosado, ¿no? En cambio, el judaísmo es dinámico, es controversial, lo ha sido a lo largo de la historia y lo sigue siendo. Y a mí me parece que esa riqueza debe dejarse florecer, ¿no? Debe mostrarse, no Ujú. debe ocultarse con miedo. El No, miedo nos empobrece, pero ¿no? una pregunta, Gustavo, porque cuando se habla de cuestionar, por ejemplo, decisiones del gobierno de Israel, en Ujú. general, yo creo que automáticamente uno piensa en cuestiones que tienen que ver con la seguridad de Israel. Pero hay otras cuestiones que atañen a Israel que pueden ser criticables desde las diásporas, por ejemplo, y sobre las cuales pues nadie va a decir que tienen que ser homogéneas. Por ejemplo, el rabinato de Israel está muy firme con el tema de las conversiones al judaísmo que tienen que ser por la norma ortodoxa, cuando en la diáspora hay muchísimos países, especialmente Estados Unidos, que tienen, digamos, otras corrientes del judaísmo y en el cual las conversiones son de otra manera. Y bueno, y hay mucha gente en la diáspora que está criticando esas decisiones de Israel, pero eso no es visto como una deslegitimización de Israel. El problema es cuando se plantea el debate a nivel de temas de seguridad. Solamente en ese nivel. Pues nadie dice, vamos a ver, si alguien plantea Netanyahu es un manipulador porque le promete a uno y luego no le da, es un mentiroso, o se dice Ehud Olmert es un corrupto porque ha sido denunciado y lo van a llevar a la cárcel, o el expresidente israelí que ha sido destituido por abusos sexuales, Ujú. pues Ujú. nadie es deslegitimizado o nadie le quita la posibilidad de criticar desde la diáspora a estas acciones israelíes. Pero solamente el tema que tú planteas tiene que ver con temas de seguridad, o sea, temas políticos como los operativos en Gaza, la respuesta a las negociaciones con los palestinos, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, pero aún así me parece que, digamos, si todo lo ponemos bajo el paraguas del manto de seguridad, prácticamente no podemos opinar de un montón de temas, ¿no? Porque todo está al manto de, como es una cuestión de seguridad, no se puede opinar, no se puede criticar, digamos, ¿no? Es como un gran eh, digamos, obturador de cualquier tipo de opinión, de debate, ¿no? Me parece que, como ya lo dije hace un ratito, las cuestiones de seguridad exceden las fronteras nacionales, digamos, ya lo sabemos, ¿no? Es decir, que cualquier política que haga el Estado de Israel no tiene solo consecuencias en su propio Estado, digamos, ¿no? Tiene consecuencias a nivel global, Ujú. ¿no? Tiene consecuencias atentados, entre otras cosas, ¿no? Y también tiene consecuencias a nivel de que las personas judías que estamos en distintos lugares del mundo, también nos vemos sometidos a situaciones de inseguridad o complejas a partir de lo que decida el Estado de Israel. Es decir, que estamos, nos guste o no nos guste, en algún punto condicionados por la política del Estado de Israel, digamos, Ujú. ¿no? De modo que yo entiendo que uno debe tener prudencia a la hora de discutir eh, y de plantear cuestiones, pero creo que si nos planteamos con la necesidad de trabajar desde un lugar de libertad de pensamiento, hay que abrir los debates, digamos. Desde Renovación permanentemente abrimos estos debates.
Ujú. Planteamos puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, criticamos cuestiones del gobierno de Israel cuando consideramos que así debe ser, pero son muy pocas las voces en Argentina que lo hacen, ¿no? Muchos de los mensajes que recibimos nos apoyan por ser una voz diferente, pero hay muchos que no, que plantean esta idea de no sacar los trapitos al sol, ¿no? Eh, que las discusiones las tenemos entre nosotros. En lo Pero personal me parece que esa es una mirada, digamos, empobrecedora. sí, no, no, sí, sí entiendo tu planteamiento, pero eh, tú, tú decías que era una posición derivada del miedo, pero ¿no crees que a veces el miedo está justificado? Lo digo porque vivís en un país como Argentina que ha sido víctima de un atentado antisemita internacional, que no se ha juzgado, que no se ha movido ficha en 21 años, que incluso a los que estaban investigando la causa pues mueren en circunstancias extrañas. O sea que la gente, yo creo desde fuera, viéndolo desde fuera, que es bastante lógico que la gente tenga miedo de hablar en voz alta de ese tema. De otros temas sobre Israel no hay problema de hablar. Pero otra vez, No, el tema pero de sí. justamente, digamos, si aún bajo la lógica del miedo, uno puede decir, como tengo miedo a las consecuencias que pueda haber en Argentina, Ujú. puedo criticar también políticas que puedan generar otras acciones del estilo, digamos, ¿no? Por ejemplo, No, ¿no? no entendí. No Se entendí. puede mirar el miedo de los dos lugares también, ¿no? Es decir, en la medida en que el Estado de Israel pone en riesgo nuestra seguridad al tomar determinadas políticas invasivas, por llamarlo así, porque Israel, todos los gobiernos, digamos, de derecha que han tenido, que han venido recientemente, en los últimos años, han planteado cuestiones ofensivas con nombres planteados como nombres defensivos. Digamos, hay tenido eufemismos en los Sí. cuales plantean políticas expansivas o ofensivas con eufemismos Bueno, pero propios de como si se va, estuvieran defendiendo, sí, ¿no? bueno, pero Eso eso acá lo, ni lo hacen siquiera todos los existía. ejércitos del mundo. O sea, el operativo ahora en Yemen de Arabia Saudita, no sé qué nombre le habrán puesto, pero seguramente no habrá sido el nombre machaquemos a los hutíes. Tendrá. Claro, claro. Pero eso es una cuestión de relaciones públicas. Tengo una pregunta que hacerte, Gustavo, porque yo entiendo que uno tiene derecho a opinar y a criticar y hablar del tema que sea, incluso sin tener demasiada noción del tema, también tiene la libertad de hacerlo. La pregunta es, estamos hablando de las decisiones de Israel, pero Israel no es un ente abstracto, Israel es una democracia y las decisiones que toma su gobierno son decisiones que están respaldadas por los ciudadanos de Israel. Entonces la pregunta es, uno tiene derecho a decir, ah, no, no, esto está muy mal hecho, y es como decirles, ustedes israelíes no saben lo que están haciendo porque eligen a alguien que hace lo que ustedes quieren. Lo digo porque Arabia Saudita tiene la excusa, un árabe de Arabia Saudita tiene la excusa de decir, bueno, lo que hace mi gobierno es cosa del rey, no es cosa mía. Prácticamente en todos los países árabes no tiene responsabilidad el ciudadano de las decisiones que toma su gobierno, pero en las democracias occidentales, en Estados Unidos, en Sí, Francia. con ese concepto, digamos, no se puede criticar ninguna acción de un país democrático. Digamos, Bueno, vamos a ver. tampoco podemos criticar al gobierno de Estados Unidos cuando invade un país, Claro. cuando invade un país pretendiendo encontrar armas químicas que jamás encontró, por Ujú. ejemplo, digamos, y utiliza una excusa Sí, no, no, no. con el hecho de que el argumento de que que su país decidió ese gobierno, uno desde otro lugar no puede criticar una No, política no sé. expansiva. Sí, digo que puede criticarla, pero Ah, estamos, claro, que justamente esa es la pregunta, hasta dónde llega? O sea, las decisiones hay una diferencia entre los que son las decisiones de un gobierno y las decisiones, digamos, respaldadas
por la ciudadanía, ¿no? Y en todo caso, si son respaldadas por la ciudadanía, entonces la culpa recae no en el gobierno, sino en todos los americanos en este caso, ¿no? Sí, digamos, en todo caso, eh, es relativo, digamos, eh, Pero, una generalización de ese orden, ¿no? ujú, Si vamos al caso de los Estados Unidos es como todo país, es un país complejo, digamos, ¿no? ujú, Que tiene montones de contradicciones, que no todos piensan igual, que hay fuertes movimientos de resistencia también. Sí, no es que todos están de acuerdo con todo. no está Ya claro. hemos visto fuertes manifestaciones en el mismo Wall Street de parte de la sociedad norteamericana. Podemos ver las películas de Michael Moore, por ejemplo, eh, contando muchas de las cuestiones neurálgicas del corazón de Estados Unidos, tales como el sistema de salud, digamos, totalmente vergonzoso que tienen, Ujú, el cual, digamos, Obama ha tratado de transformar o modificar con el Obamacare, pero fuertes resistencias de las corporaciones se lo han estado impidiendo. Eh, y así como eso, muchas cuestiones que muestran que en realidad no podemos homogeneizar a toda una sociedad norteamericana en torno a una determinada política, ¿no? Es decir, sí es verdad que mayoritariamente tienen una fuerte mirada sobre determinadas cuestiones, y que eso hace que en definitiva los gobiernos puedan ganar, ¿no? ujú. Pero y Pero esta, bueno, esta misma óptica que vos planteas de la relativización, de que no toda la sociedad está detrás de estas acciones, no siempre es vista así con respecto a Israel. O sea, cuando se acusa a claro, Israel. exactamente. Y por eso es que es importante mostrar la diversidad, justamente por eso. Ujú, Es importante mostrar la diversidad por esto, porque nos ven como que todos los judíos somos iguales, que todos los judíos eh, pensamos de la misma manera y tenemos que defender. Es decir, ayer un compañero, digamos, del movimiento Hayom El Hatzair nos planteaba que han ido a una manifestación del 1 de mayo, donde iban con la bandera de sionismo socialista, y entonces automáticamente les planteaban cuestiones respecto al Estado de Israel y a las políticas expansivas y a Gaza. Y en realidad era difícil explicar que desde un lugar del sionismo que está visto, digamos, es difícil explicar lo que es el sionismo a alguien que está afuera, ¿no? ujú, Automáticamente el sionismo es pensado desde el desconocimiento general como un movimiento expansionista, de derecha. ¿Cómo? Son sionistas y socialistas, digamos, es una contradicción. ¿Cómo pueden ser sionistas y socialistas? ¿No? ujú. Y en realidad es difícil explicarlo, y es importante explicarlo. Y es importante explicarlo. Yo me he encontrado en situaciones muy difíciles en diferentes ámbitos laborales, donde me encuentro con colegas muy bien intencionados que no tienen mucha idea de estas cuestiones, y me he encontrado dando algunas explicaciones casi con un pizarrón, digamos, básico, de unos datos básicos de 10, 15 minutos sobre la creación del Estado de Israel, la historia y demás, para poder sentarnos, aunque sea a conversar y a dialogar sobre un mínimo de conocimiento de la cuestión, Ujú. ¿no? Esto, digamos, porque hay un desconocimiento general que lleva a que es importante dar batalla, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, te doy otro ejemplo de los que tengo reciente. Desde el Ministerio de Educación estamos haciendo un curso virtual sobre el tema de Holocausto y otros genocidios, ¿no? Y la gente participa en los foros, digamos. Y algo que esperábamos, de hecho ocurrió, es algunas intervenciones donde lo primero que ponen es: primero hay que hablar del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel con los palestinos, qué es lo que está pasando ahora, y no solamente hablar del holocausto, digamos, ¿no? Sí. Que son lugares comunes que se encuentran. Y que me parece que desde otro lugar lo importante es darle batalla, darle explicación, ¿no? Enfrentarlo, pero no desde un discurso abroquelado, homogéneo, defensivo, ¿no? Que no permita fisuras, que no se abra a la contradicción, al conflicto. Me parece que el debate hay que darlo, ¿no? Explicando todo lo que uno pueda explicar, entendiendo lo que el otro plantea, y tratando en algún punto, estamos en un terreno pantanoso, en la diáspora con todos estos temas, ¿no? Por eso que me parece
hay que debatir estos temas, ¿no? Me parece que es rico debatir estos temas, ¿no? Ujú. Bueno, y esta ha sido nuestra ventana de hoy para iniciar este debate, para plantear este debate, porque como decíamos, aunque la conexión la hacemos desde Buenos Aires, desde Argentina, pues este es un debate que atañe a todas las comunidades judías en todo el mundo. Desde aquí, pues si alguien tiene algún comentario o nos quiere hacer llegar alguna sugerencia, ya saben que tenemos el correo abierto a través de la dirección redacción@radiosefarat.com, y desde aquí te volvemos a agradecer, Gustavo Efrón, a ti y a la redacción de Nueva Sion por habernos atendido nuevamente en estos temas que son problemáticos, pero que justamente por eso hay que hablar de ellos, ¿no? Así es, así es. Gracias, gracias Jorge y un saludo a todos. Rufnummer hat geändert.